Bueno, estimados, hoy día comenzamos con esta segunda unidad que está relacionada con el mercado, la oferta y la demanda. Como nosotros podemos ver, esta unidad se divide en varias temáticas. Hoy día vamos a ver exclusivamente el tema 1, que está relacionado con la formación de los mercados y su relación con la competencia perfecta. Hay muchas cosas que tenemos que ver en ese tema, y después ya pueden ver en pantalla los distintos temas que nosotros vamos a ver, como el tema 2, que es la demanda y su determinante, la elasticidad de la demanda, entre otros, que vamos a ir entregando cada uno estas cápsulas y estas presentaciones a medida que avance el tiempo. Como presentación, lo primero que yo quiero tener bastante claro es el concepto de los mercados. Para que exista un mercado tienen que existir compradores, vendedores y una metodología de intercambio, una forma que yo pueda realizar un intercambio comercial. Esta forma de poder realizar este intercambio comercial está basada exclusivamente con aspectos como el dinero, que es una forma de poder realizar un intercambio entre el comprador y el vendedor, y también, por ejemplo, puede ser el trueque, ¿cierto? Entre una de las formas también que existe y que no es que sea un poquito más arcaica, sino que en realidad tanto el dinero como el trueque surgen en situaciones determinadas dependiendo de el contexto en el cual nosotros nos encontramos. De tal manera que ya podemos empezar a entender que los mercados surgen exclusivamente de la relación de los agentes de la economía. Te recuerdo que los agentes son las familias, las empresas, el Estado en una economía chica, cerrada. Pero sin embargo nosotros podemos ver que en realidad cuando nosotros agregamos otros agentes como los mercados financieros, el sector financiero, la situación también es distinta. Si nosotros seguimos avanzando, antes de comenzar yo quiero hacer una revisión sobre lo que significa el mercado. Existen algunos videos que aquí están los links y que en realidad tú puedes, te lo voy a dejar también en la descripción del video, y que te permite también empezar a conocer un poquito cómo se comporta un mercado o alguna situación más o menos relacionados con eso. Puedes seguir, por supuesto, navegando y encontrando algunas otras alternativas que se encuentren relacionadas con este mercado. Empecemos entonces con nuestro tema 1. El tema 1 está relacionado con la formación de los mercados y su relación con la competencia perfecta e imperfecta. Retomemos nuestra pregunta, ¿qué es un mercado? Ya nosotros lo hemos hablado. El mercado es la relación que existe entre compradores y vendedores, ¿cierto? Que son agentes de la economía, y una metodología para que estas dos personas se relacionen. La metodología puede ser un intercambio de bienes, que está relacionado con una relación con el trueque, pero también puede ser una relación a través del dinero, que el dinero sea el método de intercambio que yo utilice. La conformación de un mercado puede estar dado entonces de miles de cosas. O sea, existen mercados financieros, existen mercados laborales, existen mercados tecnológicos y en relación muchos otros mercados que sirven a estos agentes de la economía para realizar, por supuesto, sus intercambios comerciales. En definitiva, el mercado es el producto de dos grandes fuerzas que son invisibles en la economía, ¿cierto? La primera está relacionada con la demanda, la demanda se sostiene con los consumidores, mientras que la oferta se sostiene con el aspecto de los productores. Nosotros vemos que estas dos fuerzas interactúan, ¿cierto?, entre ellas para generar y sostener al mercado. O sea, quiere decir de que es como este hombre que está sosteniendo al mundo con sus dos brazos. Uno de los brazos sería la demanda y el otro de los brazos sería la oferta. ¿Ya? Estas son fuerzas de la economía que permiten sostener este mercado en el cual nosotros estamos inmersos en la realización y en la compra de cada uno de estos productos. Bueno, esta idea sobre el mercado surge de uno de los grandes pensadores, que es Adam Smith. Si bien los mercados siempre han existido dentro de la historia del ser humano, nosotros vamos viendo que la identificación e interpretación de este mercado surge fuertemente y se plasma en la obra publicada en 1776 que se relaciona con la riqueza de las naciones. Si bien no se habla del contexto de mercado con una gran amplitud, sí se empieza a generar una identificación de aspectos que en un determinado momento no eran tratados como tal. Si bien habían también muchos autores que en particular a través de la filosofía explicaban un poco las formas comerciales que existían en este momento, nosotros podríamos y le tendremos que entregar el mérito a Adam Smith de generar una visión mucho más amplia, una visión constructiva, tomando en consideración que su visión está bastante adelantada para sus tiempos, y que la publica, como le había mencionado, en La naturaleza, ¿cierto?, de la riqueza de las naciones. Esta obra habla de esas fuerzas invisibles y que la denomina como uno de los conceptos más famosos que existen en la economía, que es la mano invisible.
Esta mano invisible claramente está representada en una de estas frases célebres del texto, que indica que no es de la benevolencia del carnicero, no es de la benevolencia del cervecero, del panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino también es de su preocupación para sus propios intereses. Ahora muy bien, tenemos que tratar de ampliar un poco esta visión porque podríamos entender que esto es una visión plenamente egoísta, tal cual como lo planteaba Hume, ¿cierto? O Hobbes en su visión del hombre, ¿cierto? Como ente y su contrato social con el resto. Pero sin embargo Adam Smith también deja ver una cosa que también fue también ampliada en el transcurso del tiempo, de que este hombre, si bien no trabaja efectivamente para entregar exclusivamente los beneficios de su producción para el resto de la sociedad, sí considera que esto tiene que entregar algún elemento beneficioso y de bienestar que permita efectivamente que la sociedad vaya creciendo en su conjunto. O sea, hay una visión compartida con otros filósofos, pero si bien es también bastante especial. Te voy a dejar también en la descripción este video que yo te propongo aquí abajo, que no forma parte de ningún proceso que vayamos a evaluar, pero sirve, por ejemplo, para entender un poco cuál es este concepto de la mano invisible que propone Adam Smith. Así que si quieres profundizar, puedes revisar también ese link. Continuamos con los mercados. Aquí surge un hecho muy particular dentro de la teoría económica. Y la economía, al igual que otras ciencias, genera escenarios. O sea, quiere decir que cuando nosotros hablamos y estamos trabajando, por ejemplo, en la investigación biológica, la biología también genera un escenario. O sea, quiere decir de que en realidad trata de concentrarse en las variables que quiere realizar como análisis y no en todas las variables, de tal manera que acota su escenario de acción. Para la economía, este aspecto de generar esa acotación del escenario lo divide claramente en el concepto de competencia perfecta y competencia imperfecta. Estos son los escenarios que nosotros vamos a analizar. Te recuerdo una cosa, nosotros al analizar estos escenarios de competencia perfecta y competencia imperfecta, nos encontramos al interior de un sistema económico en particular, que es el libre mercado. O sea, quiere decir que nosotros hemos dejado ya un poquito atrás la planificación central y también el sistema mixto, y nos estamos concentrando entonces en el concepto de libertad de mercado. ¿Ya? Así que empecemos a analizar un poco qué significa el concepto de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Por lo general, el concepto de competencia perfecta nosotros lo tenemos que identificar y asociar con tres grandes conceptos, que son, de cierta manera, supuestos del escenario. Si analizamos, sí, un poco más el nombre, competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, quiere decir que nunca existe una competencia con una sola persona. Las competencias siempre están relacionadas con uno o más, ¿cierto? Con dos o más, competidores que están dispuestos efectivamente a generar o a obtener el mismo objetivo, ¿da? De tal manera que si ustedes analizan solamente competencia, se refiere a eso. Y perfecta se refiere a estos supuestos que vamos a hablar a continuación. Primero, los productos son homogéneos, o sea, quiere decir que son exactamente iguales. Segundo, la información que existe en el mercado es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Tanto los compradores como los vendedores conocen perfectamente el mercado, pero te explico esto un poco más. Quiere decir que, por ejemplo, el demandante al momento de comprar un producto sabe que está realizando la mejor opción de todas las opciones que tenga, porque sabe efectivamente que los productos son exactamente iguales. Esto no ocurre en la realidad porque tú al momento de comprar un producto, en realidad tú tienes información acotada, ¿cierto? Que está relacionada también con el precio o con algunas otras condiciones que te está entregando una tienda comercial. En este caso, tú tendrías información de todo tu entorno al momento de poder realizar esa compra. Quiere decir que tú claramente vas a obtener el producto que sea más económico y que se adecue también de mejor manera a tu elección y a tus necesidades. Y el último supuesto es que existen numerosos compradores y vendedores. Eso es una característica de la competencia perfecta. Y ninguno de ellos puede intervenir en el precio. Efectivamente, son tantos compradores y son tantos vendedores que esa cantidad de compradores y vendedores dificultan que muchos de ellos se puedan colocar de acuerdo para poder generar una intervención en el precio. De tal manera que los compradores y los vendedores son precios aceptantes. O sea, quiere decir que no les queda otra opción que aceptar las condiciones que existen en el mercado. Es probable, y como yo coloco aquí más abajito, que hayas pensado que es imposible que exista un mercado con estos supuestos. Pero sin embargo, la economía crea escenarios
Y claramente estos escenarios son bastante semejantes al entorno en el cual tú te encuentras. Y vamos a más adelante comprobar la utilidad de dichos supuestos. Con esto ya vamos terminando porque también queremos identificar un poco el concepto de la competencia imperfecta. La competencia imperfecta claramente sigue siendo competencia, pero genera efectivamente el rompimiento de algunos de los supuestos que habíamos mencionado anteriormente. O sea, hay un quiebre de alguno de estos supuestos. Pueden ser dos, puede ser uno, pero en realidad se rompe básicamente la competencia perfecta para dar paso a esta competencia imperfecta y generando efectivamente algunas situaciones que más de alguna de ellas la conoces. En particular, el monopolio. El monopolio en realidad es uno de los aspectos que de mejor forma tal vez tú conoces. Y se relaciona con la existencia de un solo productor y de muchos consumidores de ese producto. Los ejemplos son muchos, ¿ah? Cuando analizamos en Chile los años 70, los años 80, los ejemplos saltan a la vista y están relacionados con una aerolínea única, ¿cierto?, que puede existir en determinados lugares, o las compañías de teléfono, que en realidad son monopolios también únicos, e inclusive hoy en día las compañías de gas, las compañías eléctricas que te entregan los suministros para tu hogar, están relacionados claramente con monopolios que son considerados para la economía como monopolios naturales. Otro de los ejemplos están relacionados con oligopolios. Los oligopolios son pocos vendedores. Esto hace que exista claramente una competencia que en ocasiones puede ser agresiva, pero depende también de la legislación del país, que muchos de estos oligopolistas se pueden colocar de acuerdo, ¿cierto?, para poder generar tal vez algún elemento negativo dentro de los precios. O sea, quiere decir que ocupando tal vez alguna estrategia, pueden generar tal vez no un control absoluto del precio, pero sí intervenir y romper parte de los principios de la competencia perfecta. Y nos queda la competencia monopolística, que se refiere a la existencia de muchos vendedores. Si ustedes se fijan, el nombre ya es raro, competencia, o sea, quiere decir que existen dos o más, pero monopolística, que quiere decir que existe uno. Y esto se refiere a muchos vendedores, pero que existen algunos productos en el mercado que son diferenciados. Un ejemplo claro de este aspecto está relacionado con los restaurantes, ¿ah? En muchas localidades existen muchos restaurantes, pero existe uno que tiene alguna diferencia en particular y que generan claramente una ventaja con respecto a otro. O sea, quiere decir que ese personaje que es tan especial domina efectivamente el mercado debido a alguna cualidad que ha podido formar en el transcurso del tiempo en el cual se encuentra operando en algún determinado lugar. Te invito a que, si se te ocurren más ejemplos, puedas también complementar lo que nosotros venimos también trabajando. Para profundizar te recomiendo un texto del año 2015 que es el Mankiw, que se llama Principios de Economía. Te dejo tal vez también una dirección y en particular los temas que nosotros vamos a tratar están relacionados con el capítulo 4 que se refiere a las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. Es un libro muy bueno, al igual que muchos otros que vamos a ir viendo en nuestra bibliografía, pero que te permite entrar en temas que son muy importantes. Nos vemos en la próxima cápsula en la cual nosotros ya vamos a tratar un tema de vital importancia en esta primera asignatura de economía básica y que se relaciona con la demanda y sus determinantes. Nos vemos en la siguiente cápsula.